Allin hamostaykichis kachun yachakukuna. Bienvenidos queridos Allin hamostaykichis kachun yachakukuna. Kay kutipeka musuq simikunata qheshwa simipi yacharichishqaykichik. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad les estaré enseñando vocabulario en el idioma quechua. Ajina kaspaka kallarina kachun. Pero antes, no te olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua que es quechua. Allin hamostaykichis kachun yachakukuna. 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 Kay kutipeka musuq simikunata qheshwa simipi yacharichishqaykichik. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad les estaré enseñando vocabulario en el idioma quechua. Ajina kaspaka kallarina kachun. Pero antes, no te olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua que es quechua. Ajina kaspaka kallarina kachun. Vocabulario. Vocabulario qheshwa simipeka ninchik. Musuq simikuna. En quechua, vocabulario decimos musuq simikuna. Musuq simikuna. Kallarina. ¿Cómo se dice comida en quechua? Qheshwa simipi imaynatataq comida ninchik. Qheshwa simipika ninchik. Decimos mikuna. Mikuna. Pero esta palabra proviene del verbo mikuy. Mikuy. Mikuy es la acción. A esta acción lo borramos la Y y aumentamos el sufijo na y sustantivamos. Y decimos mikuna. Esto sería comida, alimento, almuerzo o cena. Entonces, en una oración podemos decir de la siguiente manera. Y digo, kay mikuna allikawan. Kay mikuna allikawan. Esta comida me gusta. Eso es lo que significa en esta oración que acabo de escribir. Kay mikuna allikawan. Rispallapuni. Continuemos. ¿Cómo se dice oro en quechua? Qheshwa simipi imaynatataq oro ninchik. Qheshwapika ninchik qori. 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 Y escribimos de la siguiente manera. Qori. Qheshwa simipika ninchik qori. Qori. Ajina. Qori en quechua entonces es oro. Vamos a hacer una oración. Qheshwa simipi imaynatataq ninchik oro. Qheshwa simipi oro ninchik. Qheshwapika ninchik. Qheshwapika qori ninchik. Qori. Qori. Ajinata qheshwa simipi ninchik. Vamos a hacer una oración y vamos a decir
qoriqa, q'ellu. El oro es amarillo. Qoriqa, q'ellu. Vamos por la siguiente. Y dice, ¿cómo se dice joven en quechua? Imaynatata qhechwa simipi joven ninchij. Bueno, hay dos maneras para decir. Para decir joven, en castellano incluye tanto a varón como a mujer, pero en quechua el adjetivo lo tiene cada uno, ¿sí? Entonces, en el caso del masculino, en el caso de los jóvenes, decimos wainuchu. Qhechwa simipiqa joven ninchij, joven. Qhechwa simipiqa. ¿Cómo se dice joven en quechua? Imaynatataq, ¿cómo decimos joven en quechua? Imaynatataq qhechwa simipi joven ninchij. Qhechwapiqa ninchij. En quechua decimos de la siguiente manera. Quiero hacer un paréntesis aquí porque en castellano utilizamos una sola palabra para decir joven tanto a mujer como a varón, pero en quechua cada una de estas personas va a tener un adjetivo. Para los varones vamos a decir wainuchu. Wainuchu, ¿sí? Eso sería para decirle joven a un varón. Y en el caso de una mujer, decimos que es sipas. Sipas. Entonces, en castellano únicamente decimos joven, tanto a la mujer como al varón. Pero en quechua, para los varones decimos wainuchu. Y para las mujeres decimos sipas. En una oración podría decir sipasqa k'achitu. La joven es hermosa. Bien, vamos por el siguiente ejemplo. ¿Cómo se dice sal en quechua? Imaynatata qhechwa simipi sal ninchij. Qhechwa simipiqa cachi ninchij. En quechua sal se dice cachi. Cachi. Y vamos a poner en un ejemplo y decimos kai mikunaqa. Mikuna ya sabemos que es comida. Kai mikunaqa mana kachiyuqchu. Ahí está. Kai mikunaqa mana kachiyuqchu. Esta comida no tiene sal. Kai mikunaqa mana kachiyuqchu. Continuemos. ¿Cómo se dice fuego en quechua? Imaynatata qhechwa simipi fuego ninchij. Qhechwapiqa nina ninchij. Nina. Nina. Ejemplo. Ninaqa rupakun. El fuego quema. Ninaqa rupakun. El fuego quema. Rispallapuni. Continuemos. ¿Cómo se dice malo en quechua? Imaynatata qhechwa simipi malo ninchij. Qhechwa simipiqa sahra ninchij. Sahra. Sahra. Sahra es malo. Ejemplo. Kai runaqa ancha sahra.
Kay runaka ancha sahra. Esta persona es muy malo o muy mala. Kay runaka ancha sahra. Rispallapuni. ¿Cómo se dice verde en quechua? Imaynatata qheshwa simipi verde ninchik. Qheshwa piqa q'omer ninchik. Q'omer. Q'omer. Ajinata qheshwa simipi ninchik. Nisonman, por ejemplo, kay sach'aqa q'omer. Ahí está. Kay sach'aqa q'omer. Este árbol es verde. Kay sach'aqa q'omer. Rispallapuni. ¿Cómo se dice vaca en quechua? Imaynatataq qheshwa simipi vaca ninchik. Qheshwa piqa waka nikun. Waka. Esta palabra básicamente tomamos del castellano. Al no haber en el vocabulario del idioma quechua la V, pues lo más cercano a esto sería la W. Y al no tener la C, pues lo más cercano a esto sería la K. Y de ahí viene la palabra huaca. Entonces decimos: Kay huacaca, qorata mikun. Ahí está. Kay huacaca qorata mikun. Esta vaca come hierbas. Kay huacaca qorata mikun. Rispallapuni. ¿Cómo se dice vender en quechua? Hay muchas personas que manejan bastante este verbo como si fuera quechua y dicen: ñoqa ropata vendeshani, ñoqa verdurasta vendeshani, ñoqa wasita vendeshani, pero no es el verbo. El verbo vender en quechua se dice qheshwa simipiqa ranqay nikun. Ranqay. Ranqay. Esta es la acción de vender. Entonces, ahora utiliza este verbo y decimos: Kay runaka, este hombre, wasinta ranqashan. Este hombre está vendiendo su casa. O este señor está vendiendo su casa. Kay runaka wasinta ranqashan. Bien, hasta aquí nuestro video. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido mucho. Si es así, no olvides suscribirte a este canal, regalarnos un like y compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Y si hay alguna duda, no olvides dejarlo. Si hay alguna duda, no dudes en dejar en los comentarios. Si hay alguna duda, no dudes en dejarlo en los comentarios que te estaré respondiendo. Ajina kaspaka yachakujuna tinkunakama kachun askamaya.